Bien, continuamos en 21 Noticias. Estamos terminando la semana. Hoy nos acompaña el maestro Eduardo Guerrero, quien es director general de Atención a la Comunidad de la UNAM, para hablarnos sobre la sexta jornada de bienestar animal en la ciudad universitaria Las Islas. ¿De qué se trata? Bienvenido, profesor. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Daniela, y a todo el auditorio. Pues básicamente esta jornada de bienestar animal se lleva a cabo en 2 etapas durante 2 semestres. Una que hoy estamos llevando a cabo el día sábado 12, o sea, mañana. Mañana de 10 de la mañana a 5 a 6 de la tarde aproximadamente, donde vamos a tener muchísimas actividades, como siempre lo hemos venido haciendo en la máxima casa de estudios, donde interviene la parte del teatro, donde interviene la música, donde interviene la concienciación hacia los jóvenes universitarios para que tengan un autocuidado digno para los animales de compañía. Y es que desde 2014 se presenta esta iniciativa que les ha funcionado muy bien. Se hacen 2 jornadas por semestre. Una cada semestre, en total son 2 al año, y esto lo hacemos con la Facultad de Veterinaria, esto en conjunto con la Dirección General de Atención a la Comunidad, donde acercamos y vinculamos a los universitarios para la formación integral y el desarrollo social, que es lo que buscamos. Y fíjate que esta frase que decía Gandhi, un país se puede caracterizar por la formación y la calidad que le dé a un animal. Esto lo manifestaba Gandhi. Creo que es algo fundamental que tenemos que hacer con los universitarios, que hoy en día están muy vinculados con todo el desarrollo que hemos realizado en la Dirección General de Atención en distintas cuestiones, y una de ellas es el autocuidado hacia los animales. Así es, y como dices, crear una conciencia, ¿no?, verdaderamente real. Hablemos de cifras, por ejemplo. 18,000 perros al año son abandonados solamente aquí en la Ciudad de México. Y el 70%, nada más para que te des una idea, de esos perros no tienen quien los cuide, basado en la nueva iniciativa de ley sobre la Ley General de Medio Ambiente, de Ambiente para Animales, ¿no? Solamente el 30% son perritos domésticos o perritos de casa, que tienen hogar. El 70% no lo tiene. ¿Cómo lo vive la Ciudad de México? Pues obviamente es un problema no menor, es un problema que tenemos que ir sensibilizando. Y justamente por eso nace esta jornada, donde a la gente no nada más se le enseña a cuidar al animal, sino también tienes que saber que tienes que desparasitarlo, que tienes que vacunarlo, que tienes que cuidarlo, que tienes que enseñarle a respetar inclusive al otro, no nada más al otro animal, sino también al ciudadano. Entonces, de alguna manera, para eso se hace esta jornada, para darle un apoyo a la ciudadanía y a los universitarios de cómo llevar y cómo guiar también a los animalitos, que hoy en día son parte fundamental de la sociedad, pero también es un problema si no tenemos esa conciencia y no llegamos al punto neurálgico. ¿Cuál es? El poder llevar a cabo una buena concienciación con el universitario y con los animalitos. También va a haber espacio de adopción, que eso es importante, para que puedan ir y puedan ver cualquier tipo de perro que les guste y puedan llevárselo. Y sobre todo el compromiso no solamente de la universidad, sino también de dependencias gubernamentales, de asociaciones. Todos se suman por una misma causa. Es correcto. De hecho, hay varias asociaciones donde tenemos muchísima participación de ellos. Tenemos un foro móvil donde hay experiencias de cada uno de los dueños que han tenido con sus animales, con gatos, con los perros. Y eso es muy padre. ¿Por qué? Porque se hace también un vínculo de cómo poder ayudar a los animales, pero también un vínculo de cómo podemos educarnos nosotros para poderles darles un mejor espacio. Eduardo, ¿tienen ustedes cifras que hayan visto reales después de generar estas jornadas? Te comento, la jornada anterior tuvimos más o menos 7,000 participantes. En esta esperamos 12,000. Pero de esos 7,000, quiero decirte que muchos de ellos nos han seguido
y han manifestado el cambio que han tenido para los animales de acompañamiento. Y en este caso, bueno, entre todas las actividades que se van a dar en la jornada, ahí en las islas. En las islas, enfrente de Rectoría, es correcto. Ahí, bueno, la jornada, te digo, arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde, un poquito pasado tal vez por algunas actividades, pero va a haber muchísimas. Te vuelvo a comentar, va a haber teatro guiñol, va a haber música, va a haber danza, va a haber actividades donde la gente puede participar y también va a haber jornada médica en materia de veterinaria, ¿no? Bueno, pues definitivamente es una muy buena opción para este fin de semana y sobre todo lo más importante, crear conciencia y pueden ir todos con sus mascotas. Así es. Pues te agradezco. En verdad es algo muy importante que la máxima casa de estudios siempre está impulsando con sus jóvenes universitarios. Definitivamente. Y en Capital 21 apoyamos siempre todo este tipo de actividades. Continuamos con más. Muchísimas gracias.